Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien, chicos, del grupo número 4 de gestión de la innovación. Hoy vamos a mirar el tema de los entregables que ustedes tienen que realizar para las próximas 2 semanas. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver qué es lo que se está pidiendo en el Reto Lab como entregable, ¿sí? Sabemos que ya estamos en esa fase de inmersión y necesitamos ya empezar a entregar resultados de equipo de trabajo. Entonces les voy a compartir por un momento mi pantalla para que empecemos a trabajar sobre los entregables. Es algo muy sencillo. Nosotros en el Reto Lab nos hemos puesto de acuerdo con todos los profesores para pues trabajar como unos mínimos comunes, ¿sí? Unos mínimos comunes que hacen referencia como a la cantidad, por ejemplo, de entrevistas, a la cantidad, por ejemplo, de insumos que necesitamos súper importantes para este proceso. Entonces, les voy a escribir por acá estos entregables. En este momento, pues sabemos que estamos en el Reto Lab y el Reto Lab es el proyecto transversal del curso. Entonces, como entregables en esta fase que tenemos de inmersión, esta fase de inmersión se compone de 3 componentes. El primer componente es el componente de la exploración de campo. Exploración de campo. En la exploración de campo, ¿qué se pide? Se pide que se hagan entrevistas a los actores de su mapa de actores. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente usted ya tiene que haber hecho su mapa de actores bien elaborado para poder identificar quiénes son esas personas que esa necesidad ante la urgencia de resolverla se ven afectados por lo que está pasando. Nosotros en el Reto Lab lo que hemos pedido es que se hagan 2 entrevistas por cada actor que usted tenga identificado. Recuerden que la empresa EFI es nuestro caso de estudio, pero también yo puedo buscar información en empresas similares o en lugares similares donde se tenga esa misma necesidad. Eso es muy interesante. Ya nosotros hemos hecho algunas entrevistas en clase con EFI. Obviamente, pues esa información de las entrevistas que hemos tenido con EFI, pues sirve mucho para lo que estamos haciendo. Pero como mínimos entregables de las entrevistas son 2 por cada actor, ¿sí? ¿Y qué significa que sean 2 entrevistas por cada actor? Por ejemplo, en mi caso, mi actor principal viene siendo el campesino, pero también sé que se ve afectado por X o Y motivo, el usuario, de pronto un proveedor, de pronto se ve afectado alguna empresa o se ve afectado, por ejemplo, la parte gubernamental. Y la idea es hacer 2 entrevistas por cada actor que usted tenga. ¿Listo? Eso en cuanto a la exploración de campo. También, como mínimos, en el tema de exploración de campo se va a trabajar con entrevistas de expertos. Entrevistas con expertos. ¿Cómo así entrevistas con expertos? Obviamente, para nosotros es muy valioso que usted pueda hacer como mínimo 2 entrevistas a expertos, ¿sí? Es decir, 2 expertos en la materia. Una persona que sepa la parte eléctrica, un experto en el tema de desarrollo y automatización de sistemas energéticos, o profesores que sepan mucho de eficiencia energética, o personas que trabajen en alguna empresa pública que lleven muchos años trabajando, puede servirnos. Esta información de los expertos es muy valiosa porque lo que nos permite a nosotros es poder avanzar en todo lo que tiene que ver a futuro con la ideación. Entonces, como mínimo, se están pidiendo 2 entrevistas con expertos. Recuerden que las entrevistas pueden ser audio, video, una llamada, un testimonio, ¿sí? No necesariamente pues todas tienen que ser video porque sabemos de la situación que estamos viviendo nosotros de pandemia. Ahora, un tercer requerimiento dentro de la exploración de campo es que ustedes en su equipo de trabajo puedan hacer al menos una inmersión del contexto. ¿Cómo así inmersión del contexto? Solamente vamos a pedir una inmersión. ¿Qué es una inmersión? Por ejemplo, que alguien del equipo pues tenga la posibilidad como que de observar, ¿sí? La vivencia, lo que está pasando, o si como ahorita con pandemia nosotros no hemos querido ser como muy abiertos en ese tema de la inmersión porque sabemos lo complicado que es, entonces por eso solamente escogimos una. Usted puede ir a observar alguna situación similar, no necesariamente tiene que ser lo que está haciendo EFI. Yo puedo observar, ay, mira, hay una empresa que está, o puedo llamar,
qué quita yo? O sea, no quita nada yo llamar, ¿sí? Y preguntar, mira, puedo tal cosa, puedo ir a observar. La idea es que solamente una, porque como les digo, normalmente la inmersión del contexto significa ponerme yo en el contexto, en la empatía con el usuario. Pues es difícil hacerlo ahorita porque pues, la situación de pandemia, pero nosotros hemos sido flexibles y solamente hemos pedido una. Usted verá qué herramienta utiliza. Para eso les voy a dejar el libro de Design Thinking para que también puedan ver que se puede hacer inmersión de contexto. Ya vimos algunas en clase, como un día en la vida de, ¿sí? Colocarnos en los zapatos de alguien, hacer la labor de usuario, hacer la labor de cliente, ¿sí? Puedo llamar a una empresa, hacerme pasar por un usuario, puedo llamar a otra empresa que preste servicios energéticos y me hago pasar por un cliente para ver cómo es ese dinamismo y cómo es la atención, ¿sí? Ese journey map, ese mapeo de experiencias que uno puede hacer con el contexto. Entonces solamente se está pidiendo una inversión de contexto. Entonces, para resumir, la exploración de campo, 2 entrevistas por cada actor, acorde a su mapa de actores. Ya tenemos entrevistas preliminares con EFI, entrevistas con expertos, 2, inmersión de contexto, 1. ¿Listo? Pero la inmersión no solamente tiene exploración de campo. La inmersión tiene investigación, algo que se llama investigación de escritorio. ¿Qué es la investigación de escritorio? Pues buscar información. ¿Sí? Aquí lo que se está pidiendo como mínimos entregables son 10 antecedentes, tanto regionales, nacionales o internacionales. Usted verá cómo los mezcla, sí, más nacionales, más internacionales, más regionales. Lo importante es que estén de los tres. Son 10 investigaciones. ¿Y cómo se hace una investigación de escritorio? Buscando información, es un artículo, una revista, una tesis, un trabajo de grado. Mira que estos chicos hicieron esto. O un competidor. Miren que aquí en Colombia hay una empresa que resuelve y todo lo tiene súper automatizado. Nos sirve como punto de referencia para la ideación. Entonces, eso es lo que hago referencia con investigación de escritorio. Se están viendo 10 entre regionales, nacionales e internacionales. Y finalmente, la última fase de la inversión es lo que le llama reencuadrar, ¿sí? Reencuadrar, que en algunos lados le llaman pues el reencuadramiento, ¿sí? Es una palabra súper complicada, pero yo lo veo como la validación ya final de la necesidad. Ese reencuadernamiento que tanto habla, pues es agarrar toda la información anterior y empezar a organizarla de una mejor forma. Entonces, en este caso, uno lo que hace es aquí, mediante un informe ejecutivo, no estoy pidiendo normatividad, que APA, ni INCONTE, nada de eso. Un pequeño informe, ¿sí? En donde usted va a condensar toda la información, ¿sí? No hay un límite, pues como tal, de palabras, simplemente un documento donde usted lleve bien su información, ¿sí? Ese sería como un buen entregable por cada, pues, investigación que usted haga. Entonces, en el informe usted va organizando toda esa información. Y también normalmente se piden 2 cosas más en el reencuadernamiento. Se pide mapa mental, un mapa mental, que es prácticamente lo mismo que el informe, pero explicarlo de manera gráfica. En innovación, normalmente uno trabaja mucho los mapas mentales para poder explicar una idea de una forma más fácil, con toda la información que ustedes tienen. Y finalmente, tenemos algo que vamos a entregar que se llama el video conclusión. ¿Sí? Ese video conclusión va a ser un video de 5 minutos máximo, en donde usted va a explicar toda la experiencia que tuvo en esta inversión, cuáles fueron los resultados más importantes, cuál fue el mensaje más importante que usted pudo recopilar, cuáles son las conclusiones más importantes, cómo aportó a esta etapa su necesidad, ¿sí? Cómo es el usuario y finalmente lo que todo el mundo espera de la videoconclusión. ¿Es o no es la necesidad y hay una oportunidad o no hay una oportunidad? Y finalmente, pues usted puede finalizar su video con la pregunta reto. ¿Cómo podría mejorar? ¿Cómo podría optimizar? ¿Qué sería? ¿Qué tal cosa? ¿Sí? ¿Cuál sería? Entonces, esa pregunta reto, al final, hace el video en todo el equipo, ¿sí? La idea es que el video lo hagan todo el equipo, ese video también lo va a ver el empresario y la idea es que podamos pues avanzar fuertemente en este proceso. Entonces, estos son prácticamente los entregables que les quería decir el día de hoy, debido pues a que tuve problemas con la conexión. Entonces, espero pues que quede claro. Vamos a colocar las fechas. En este momento nosotros finalizamos la semana 7, ¿sí? Que vimos la segunda entrevista. Hoy prácticamente tuvimos sesión con el empresario, pero
Ya sigue la semana 8, que es puro trabajo de campo, de validación, de información, de investigación. Y obviamente pues van a tener la transición de la Semana Santa, ¿sí? La Semana Santa va a servir mucho para que usted pueda acomodar ya su información y nosotros nos vemos en la semana ya 9, ¿sí? En donde ya usted me entrega todos esos entregables en la carpeta que ya les compartí hace rato de Drive, ¿sí? En la carpeta de Drive aparece el nombre de su grupo o el grupito de su número como tal y ahí usted coloca toda la información de todo lo que estoy pidiendo. Y obviamente pues la semana 9 pues cae la semana después de Semana Santa. Ese día ya tiene que estar todo entregado, entrevistas con expertos, una inmersión del contexto, investigación de escritorio, 10 antecedentes, usted verá cómo lo distribuye, si nacionales, regionales, internacionales, reencuadrar, el reencuadernamiento que le llaman, el informe ejecutivo, ¿sí? El mapa mental y la videoconclusión. Todo esto en equipo de trabajo. Eso es una nota muy importante de este corte, por equipo de trabajo. Le voy a dar un consejo final. Normalmente cuando uno hace la fase de inmersión en innovación, uno se aprovecha de los roles que ya están. Ustedes ya tienen sus roles en su equipo, clarificadores, ideadores, desarrolladores, implementadores. Pero normalmente, ¿cómo entra cada rol a participar de esta fase? Le voy a dar mi truco. Normalmente, cuando nosotros en la empresa trabajamos esta fase, lo que hacemos es lo siguiente. Clarificador se encarga de planificar muy bien el despliegue de las responsabilidades de esta actividad y finalmente le interesan mucho las entrevistas con los actores porque le interesa mucho el problema, el usuario, la necesidad real, ¿sí? Y finalmente también le gusta condensar la información al clarificador. Le gusta crear su informe bien hecho, ¿sí? Su mapa mental, y esos son como los roles o las funciones del clarificador normalmente en la fase de inmersión. El ideador es buenísimo colocarlo en el tema de las entrevistas con expertos. Es buenísimo ahí. ¿Por qué? Porque los expertos a veces nos dan ideas, nos dan cosas técnicas, ¿sí? Nos dan como tips. Y eso es importante para que el ideador la capte. El desarrollador normalmente se siente cómodo en esta fase, en la parte de búsqueda de información de los antecedentes, para ver las soluciones que ya han hecho respecto a mi necesidad preliminar, para ver qué tecnología han utilizado. Uy, mira cómo utilizaron estos módulos, esta tecnología, esta ingeniería que aplicaron aquí, hacer como una especie de ingeniería inversa para entender qué fue lo que hicieron. Eso es buenísimo por parte del desarrollador. Y el implementador sí le gusta mucho analizar el contexto, ¿sí? Bueno, cambiemos de contexto, pero bajo la misma necesidad y es bueno haciendo las inmersiones de contexto. Entonces, por eso aquí ya les doy como esos trucos. Ustedes son libres, obviamente, de asignar sus responsabilidades en cada equipo, tienen la potestad de hacerlo, pero normalmente en los equipos de innovación y que tienen muy buena base tecnológica, hacen esto, ¿sí? Cada rol se divide pues sus funcionalidades de una forma un poco más efectiva. Entonces, esto es el Retolab, estos son los entregables. De antemano agradecerles pues la atención prestada y bueno, nos vemos entonces la próxima semana, donde posiblemente pues, ustedes también tengan que hacer bastante trabajo de campo. Utilizaremos mucho la clase también para hacer mucha indagación y los que de pronto necesitan hacer alguna indagación de profundidad, pues van a aprovechar ese tiempo también. Entonces nos vemos chicos la próxima semana para ver cómo están las cosas, cómo va el rendimiento y bueno, disculpan pues por todo lo que se fue la energía y fue algo pues difícil hoy en la tarde lo que pasó en la ciudad. Pero bueno, aquí estoy presente con este video para que ustedes puedan verlo muy bien. Chao muchachos, que les vaya muy bien.